Bienvenido, querido amigo, a su espacio de reflexión, análisis y conversaciones. Dentro de un ratico, Qué Rico Show por tvelvenezolano.com. Hablando de conversaciones, se puso caliente el país, porque yo soy de lo que más he apostado a que el diálogo se dé como alternativa a la matancina. Y me he calado, he soportado todo tipo de insultos, improperios y maledicencias para garantizar que nos sentemos ahí. Y yo lo decía, el diálogo hay que evaluarlo por lo que se logra y por lo que impide. El diálogo impidió, dicen que la movilización popular, yo creo que el diálogo ahora, como están las cosas, fue un colchón para que la caída de la desmovilización no fuera tan fuerte. Porque las movilizaciones no son permanentes y se agotan. Y si se agotan, ¿qué hacíamos? Teníamos la mesa de diálogo, una política combinada. Pues resulta que el gobiernito le ha dado una crisis porque el caso de los narcosobrinos picó en 1000 pedazos al PSV. Y ayer la desesperación era tal que ese inefable caballero llamado Pedro Carreño utilizó su vocabulario cuartelario para describir la situación diciendo que lo que le hicieron a esos muchachos fue una maldad. Lo cierto del cuento es que en la peleadera cuchillo que tiene el PSV por el control del Estado y sobre todo de los reales del Estado, decidieron nuevamente sabotear el esfuerzo del diálogo. Y pareciera que por una vez en la vida, mijito, el gobierno se para de las mesas técnicas y dice que no discuto más. Ponme ahí la primera foto, hazme el favor. El gobierno de manera irresponsable congeló el diálogo. Denuncia Chuo Torrealba. La oposición dijo el miércoles que el diálogo con el gobierno se congeló luego que los representantes de Maduro no fueron a las reuniones. ¿Y por qué no fueron los representantes a las reuniones? Porque dicen que están bravos porque le discutieron el caso de los narcosobrinos en el Congreso y en la Asamblea Nacional. ¿Y a dónde puede llevarnos una discusión de ese tipo? Una investigación. Mencionaron a Diosdado Cabello, investígame a Diosdado Cabello. Mencionaron que tienen unos pasaportes, investígame el que da los pasaportes. Mencionaron que salieron por Rapa 4, investígame quién es el que tiene la llave. Es decir, la cancillera Padrino López y Diosdado están hasta la regorgalla, que debe ser este hoyito que quedaba aquí, para, en el caso de los narcosobrinos. No porque yo crea que están implicados, yo la verdad es que me cuesta pensar que la niña de esa cancillera está implicada en casos de eso, aunque uno ya no sabe en qué cree, yo todavía voy a apostar, mejor ser gafo que malvado. Y entonces yo creo que no, pues. Ustedes me insultan después, ustedes todos saben mi Twitter, Ricardo Ríos 1, y empieza gafo. Pero antes de eso, yo creo que lo cierto es que en el seno del PSV comienzan a resquebrajarse las uniones, la alianza y las fidelidades, porque le está saliendo muy pesado cargar ese hipopótamo que es su señor presidente. Ustedes recuerdan a Ortiz Bucarán, ese era un presidente de ¿dónde? De Ecuador, que cantaba rock and roll y bailaba en la calle, así como el nuestro, y tenía un programa de rock siendo presidente. Parece que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no son tan relajaditas como la de aquí, y en menos de 15 días lo mandaron para Panamá para que se pasara el resto de su día bailando, país donde todavía vive. Pues la Fuerza Armada venezolana, así será el ñemeo que se calan se dirigió por semejante payasada, sin que le pongan coto. Las divisiones, ahí viene la segunda foto de la del cura. La sociedad civil sale a ponerle un hombro, meterle un hombro al debate político diciendo Venezuela sufre desde hace tiempo una crisis política y el padre Arturo Sosa nos pidió a los venezolanos caminar juntos para conquistar la paz. El mismo padre Sosa que dijo que no había proyecto, que nadie tenía proyecto y que nadie sabía qué hacer y que nada sirve para nada, ahora nos llama a mantener el diálogo y yo creo que eso hay que hacerlo. Hay que evitar por todos los cuatro costados que este país escoja el camino de la violencia. Ayer hubo un acto muy interesante donde un montón de organizaciones civiles, de las cuales recuerdo al Foro Cambio Democrático y Espacio Abierto, que firma, pero hay un montón, la PUCB, la FCU, no sé qué, firmaron un acuerdo donde se hacía un llamado al diálogo, la paz, la convivencia y la lucha política, porque la gente no ha dejado de reclamar su derecho porque el gobierno les arrebató el referéndum revocatorio. Y se entiende que la unidad es un valor fundamental en este caso.
para elaborar las políticas que dice el padre Sosa, que te construyamos en el seno de un proceso de paz, cosa con la que todo el mundo está de acuerdo, pero también respetando la regla del juego, porque al haber separado el gobierno de la mesa de negociación, se barajó el juego, estamos en cero. Ahora no sé para dónde cogemos. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Pues no, va a agarrar una cosa, menos mal que la Asamblea Nacional tiene una agenda y la tiene que seguir desarrollando, investigar los narcosobrinos, investigar delincuentes de PDVSA, investigar, denunciar, controlar y sacar leyes. Los tipos del PSV están tan asustados y Diosdado sabotea tanto el diálogo que inventó que para que los diputados indígenas o de Amazonas se salieran, tenían que salir de rodillas dándose latigazos en la espalda y no sé qué más. Es decir, quiere un espectáculo de humillación. Por supuesto que eso no se va a dar. Eso es equivalente a decir no hay más acuerdo. Diosdado y el jefe del SEBIN denunció hoy el periodista Ñapita, Galicia, que impide la liberación de presos políticos. Es decir, los acuerdos fundamentales para alimentar el diálogo con hechos concretos son saboteados desde el seno del gobierno. La división de los narcotraficantes, el caso de los narcotraficantes convictos, que no confeso, de Nueva York, que tienen relaciones familiares con la familia presidencial, tiene angustiado a los militantes del PSV porque ahora todo el mundo empiece a verlo como los dirigentes de un narcoestado. Y ellos están diciendo, Maduro, te hundes tú solo, nosotros nos hundimos contigo, y empiezan a tratar de separarse. En medio de esa división, de este lado de la oposición también hay aspiraciones, y eso sí que me parece legítimo, y la señora María Corina Machado llamó a la formación de un nuevo frente opositor que se plantee ante la dictadura de Maduro. Si María Corina cree que aquí no hay gente que siga su línea, que su línea es la que es correcta, que nadie puede, pues dejemos la peleadera, hermano. Usted define su línea política, se lleva a sus muchachos del Twitter, montan su quincalla y desde allá comienzan a negociar, a participar, a discutir. Yo creo que así es bien claro y bien sano. Lo que es muy malo es andar jugando a dividir la MU, debilitar la MU. Entonces, ¿qué? Que tú eres traidor. Aquí nadie es traidor a nadie, son opiniones distintas. La democracia son opiniones distintas. Si desde el cálculo de María Corina nos podemos dividir, porque dividido igualito derrotamos a Maduro, bueno, que le vaya bien, yo creo, le deseo éxito, y todo el grupo que se le fue atrás. Lo que pasa en ese grupo es que hay gente que tiene una pata en cada organización. Yo no soy de la MU, pero no me salgo, es decir, la crítica que le caigan a la MU y los elogios que me caigan a mí. Como yo conozco de eso, que se llama oportunismo, le deseamos éxito a María Corina y que esto no sea un esfuerzo para que a ella la reconozcan sin que a los demás tengan ninguna representatividad. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio de reflexión, análisis y ahora sí de conversaciones. Pues llegó la invitada. Qué rico show por tvdelvenezolano.com. Pónganme esa foto. Hace un tiempito yo estaba por ahí metido escribiendo artículos en tal cual y escribí uno que se llamaba María Zairán en el espejo, que por fin tanta gente me preguntó qué significa, que es que María para allá es Zairán para acá, es lo mismo. Y Zairán Rivas es una dirigente estudiantil que yo conocí en OVE cuando estaba empezando a pelear con los chavistas, en particular con ese cretino que se llamaba Kevin Ávila. Y entonces después ella se siguió desarrollando, creció muy rápido como dirigente política y llegó a ser candidata a la Federación de Centros Universitarios, que es esa foto que está aquí, que dice, ella se comprometió a ofrecer propuestas ante la crisis del país. Resulta que Zairán en el interín le echaron presa. ¿Y pasó cuánto rato presa? 5 meses. 5 meses en una cárcel, bueno, toda cárcel es injusta para los estudiantes, pero además sin cargo, con 11.000 tropelías, y yo sigo insistiendo que el señor Miguel Rodríguez Torres le debe una explicación al país por tantas violaciones a los derechos humanos. Pues bien, resulta que por andar yo elogiando a Zairán, todo el mundo, porque lo hice en medio de la campaña electoral del FSU, y yo dije una cosa peor, yo dije, si yo tuviera 20 años y estudiara matemática, voto por ella. Madre de Dios, ¿para qué dije eso? Me cayó todo el mundo encima. Pero no importa, yo tengo mi afecto, pues así es la vida. Yo estoy bien contento de que estés aquí, Zairán. Gracias bienvenida. a usted por la invitación. Yo le tengo mucho respeto. Esta es una muchacha que le ha caído encima todo tipo de presiones, abusos. Todo lo que tenga de feo el aparato judicial venezolano lo puede ella contar, que no lo va a contar porque para además se pasa a vivir por lo que ella vivió. Pero tiene un gran trabajo político. Y ella sobre todo es una militante
del movimiento estudiantil. Ella es secretaria de Asuntos Internacionales de la FCU, puesto ganado por su voto, nadie se lo regaló. Y no hay un solo jaleo en la universidad donde uno no vea la cara de Zairán. Zairán, ¿cómo está el movimiento estudiantil? Bueno, el movimiento estudiantil actualmente se encuentra con un gran reto a nivel nacional, sobre todo porque ante la situación actual y ante el diálogo nacional, muchas de las personas se sienten sin respuestas ante qué hacer en este momento, y la verdad es que una de las cosas que tiene el movimiento estudiantil es organizarse para darle respuestas actualmente al pueblo venezolano ante la crisis tan grande que estamos viviendo, y sobre todo, bueno, usted lo vive como profesor universitario, Sí, cómo no. ante la crisis tan grande que vive el país. Ahora más que nunca el movimiento estudiantil tiene que actuar tanto por las reivindicaciones estudiantiles como en defensa de las libertades democráticas, por los presos políticos y por las tantas tropelías y violaciones de derechos humanos que se siguen dando en Venezuela. Fíjate, ahorita antes que tú llegaras yo estaba hablando de que, porque mencionaste lo del diálogo, el gobierno le dio una patada a la mesa y de ahí un diputado ahí que dio una declaración, ponme el favor. No sé quién es. Esa mesa de diálogo, la cual ahorita el gobierno se levantó, porque nosotros discutimos el tema de los narcosobrinos. Y eso es un hecho. Bueno, sí, es un hecho. Hoy el gobierno está parado en la mesa, pero ¿cómo quiere el gobierno que la Asamblea Nacional se autocensure en un tema tan delicado, donde hay un juicio además completamente imparcial, y en ese juicio se establece que, por ejemplo, en el hangar, en la rampa 4, hangar presidencial, de ahí salían drogas? O sea, ¿cómo quiere el gobierno que la Asamblea Nacional, que tiene 3 funciones específicas, legislar, controlar y foro político, no discuta un tema tan importante? Bueno, están discutiendo un tema importante, pero el gobierno se para del diálogo. Ustedes, como parte del movimiento estudiantil, han dicho que ese diálogo no ha frenado las luchas y que ahí lo más importante es la acción de calle. Y ahora que el gobierno se paró, quedó claro que el gobierno falló. Por supuesto, lo que pasa es que nosotros como movimiento estudiantil lo dijimos desde un principio, y particularmente la organización donde milito, nosotros no podíamos. Dígala. Yo milito en Bandera Roja. Eso. Y nosotros no podíamos aceptar un diálogo sin condiciones. No es que uno esté en contra de cualquier tipo de diálogo, porque uno siempre puede ir a dialogar, pero tenemos que tener condiciones. Y cuando se inicia el diálogo acá en el país, no han liberado a ninguno de los presos políticos, no hay un cronograma electoral, no han aperturado el canal humanitario. Todos, desde el caso de nuestro movimiento estudiantil, todos los dirigentes estudiantiles que incluso entraron conmigo a la cárcel hace 2 años aún siguen detenidos injustamente. ¿Todavía hay presos de tu época? Por supuesto. Eso no lo sabía, yo creí que todos los Por supuesto, Gerardo Carrero, Nixon, Ronnie Navarro, etcétera. Le puedo hacer una lista de más de 10 que siguen aún injustamente detenidos en el SEBIN y que entraron conmigo en el 2014 cuando se levantaron los campamentos estudiantiles. Mire, yo denuncié esa vez, porque lo acabo de leer en el artículo, así me acordé, que la excusa para echarlos presos fue una cantidad de droga que repartió entre todos, daba algo así como un nanomicrogramo por cada uno. Una pistola y unos dólares nuevos. Ese fue el argumento para echarlos presos. Es decir, no tenían argumento, fueron detenidos injustamente y tienen 2 años en eso. Qué grave eso, Zairán. Con razón, Zairán, claro, pero yo tampoco le creería a este gobierno. No, y además algo que incluso con los juicios que aún tenemos, porque bueno, en mi caso no puedo salir del área metropolitana de Caracas sin un permiso judicial, y todos los que los han ido liberando desde el 2014 para acá. ¿Cómo hace? Pues tú vives en Guarena. Bueno, dicen que según el tribunal, que es hasta La Guaira y Guatire, okay. que entre el área metropolitana. Te cortaron con tijera. Exacto. Entonces, muchos de nosotros que dicen, bueno, pero ya hemos ido liberando, la verdad es que es mentira. La mayoría de nosotros tenemos una libertad condicional, y todos los que han sido liberados desde el 2014 para acá, ningunos han sido en libertad plena. Todos han sido con presentaciones una vez a la semana, otros 15 días, otros una vez al mes, con restricciones de salir del país o de un área determinada, o a veces desde sus estados, que no pueden pisar el área donde fueron detenidos. Entonces son muchas restricciones. ¿Cómo así? ¿Tú no puedes ir a la Plaza Alfredo Sadel? No, pero hubo un tiempo en el que a los muchachos que se llevaron detenidos en Chacao decían que no podían ir a Chacao, una de las tantas locuras de este gobierno. ¿Qué ley es esa? Eso no existe. Bueno. O sea, eso existió en la Edad Media, se llamaba los baní, lo extrañado. Bueno. ¿Qué es eso? Así es. Y entonces, como estábamos con el diálogo, históricamente cuando uno hubo un diálogo, mira, uno va en medio de una gran confrontación política y teniendo una presión de calle. Aquí se hace al contrario, aquí se va un diálogo y se desmoviliza completamente la calle. Y evidentemente que nosotros estamos ante un gobierno dictatorial
ante un gobierno que no respeta las libertades democráticas, que ha violado los derechos de todos los gremios y que ahora más que nunca se debe tener una presión para nosotros poder conseguir algún tipo de objetivos. Fíjate, el sábado hubo no, ¿cuándo fue? El lunes hubo un encuentro en el Hotel Paseo La Merced, donde te lo resumo con una frase: masa y mesa son inseparables. Discutir en las mesas y pelear en las masas y que la una alimente a la otra es la consigna de la temporada. Ay, nos agarró el tiempo, ya regresamos. Tú se habla bien. Continuamos, queridos amigos, con su espacio Qué Rico Show, con Zairán Rivas, a quien nos les comimos los 8 minutos, ni cuenta me dio, esta habla tan sabrosa esa muchacha. Mira lo que dice María Corina para que te asuste. María Corina Machado denuncia que los jóvenes que roban comida son el legado de este gobierno. Es decir, un gobierno que ofreció hacer un cambio socialista termina deteniendo con Kalashnikov un muchacho que secuestró ilegalmente 5 auyamas. Por supuesto, una de las grandes cosas que ha traído este gobierno es que se ha profundizado la descomposición en la sociedad. Es un gobierno corrupto, un gobierno de mafias que institucionaliza todo lo que no se debería hacer en la sociedad y un Estado que debería ser el ejemplo de la sociedad por una conducta ética, una conducta bien vista, es todo lo contrario. Cuando vemos lo que pasa en las cárceles venezolanas, cómo se ha prácticamente normalizado para la sociedad que en las cárceles cobren para mantenerte vivo, que ya se hayan normalizado muchas cosas en las que el gobierno debería intervenir, esto ha traído una descomposición de la sociedad y aquí en Venezuela la crisis no es solamente económica, sino que es una crisis ética, es una crisis de valores, una crisis cultural que nosotros vemos, además de que este gobierno se ha caracterizado por desarrollar una política social que no busca insertar a las personas en la parte productiva, sino mira que... dónde insertan a la gente, mira lo productivos que son, ponme esa foto ahí que es espantosa. Chuquiti, 8 de cada 100 venezolanos comen de la basura. ¿Qué inserción es esa? O sea, la gente está comiendo en la basura, estamos pasando hambre. Eso es el fracaso absoluto de una política social. Y más que todo, este gobierno ha profundizado la dependencia económica de Venezuela. Nosotros, históricamente, Venezuela ha sido dependiente, ha sido dependiente del barril de petróleo, ha tenido un puesto en la División Internacional del Trabajo, donde simplemente exportamos petróleos y con las divisas nos encargamos de importar en vez de fortalecer la producción venezolana. Y eso no es solamente de ahorita. Anteriormente también fue así en la Cuarta República, solo que ahorita se profundizó mucho más y lo poco que había de producción en Venezuela lo terminaron de destruir. Entonces, claro, la gente no va a estar pasando hambre si simplemente aprovecharon la época de mayor auge petrolero para meter productos importados en Venezuela, baja el precio del petróleo y toda aquella cantidad de productos importados que habían acá en Venezuela dejaron de seguir aquí en Venezuela. Pero ahora la crisis es peor porque están trayendo otra vez productos importados carísimos, bueno, pero nadie lo puede pagar porque yo vi, tú sabes que yo le puse una X a una lata de aceite que estaban vendiendo allá a 4.000 bolos y ayer fui a ver la misma lata con mi X a 5.000. La misma. Entonces, claro. Pero, ¿sabes que 5.000 bolos un litro de aceite? No hay presupuesto. Imposible, medio kilo de pasta, 3.000 bolívares, etcétera. Entonces son muchas... ¿Tú haces mercado? Sí. Me toca. Y son muchas cosas que han demostrado el fracaso de este gobierno y que se necesita que de verdad aquí en Venezuela se tenga una perspectiva nacional donde se desarrolle el aparato productivo nacional, se diversifique la producción, no se haga de que como es más barato traerlo importado que incentivar la producción nacional, entonces nosotros seguimos trayendo el producto importado y se ha destruido absolutamente todo lo que nosotros acá tenemos en Venezuela. Entonces vemos eso y parte de la descomposición es que ha sido una política social para darle dádivas y tener una población que es dependiente del Estado, unas políticas sociales residuales con beneficios electorales, de tener una población que... Pero no siempre le da beneficios electorales, porque si uno ahorita hace una encuesta, bueno, Maduro no gana ni en su casa.
Ah, no, por supuesto, evidentemente eso ha disminuido muchísimo y viene también con la disminución, tiene que ver con el barril de petróleo, cómo esto disminuye, cómo disminuye el financiamiento a muchos programas sociales que han cerrado, la cantidad de módulos de Barrientos que están cerrados, muchos módulos de Mercal que ya no funcionan, etcétera, que han hecho que la gente se vaya desilusionando de eso que creyó en un momento que era diferente. Todos vivimos mal, Zairán. Eso, hasta los ricos viven mal en este país. Entonces, Empobrecidos. sí, tenemos una burguesía empobrecida. ¿Qué hacemos nosotros desde una cámara para decirle a la gente, caballero, usted está mal, eso ya lo sabe? Señor, usted está peor, también lo sabe. ¿Para dónde cogemos? O sea, Sí. ustedes los estudiantes siempre tienen en las manos la potencia energética esa de movilizarse hasta 10 días seguidos. Yo voy a una marcha y tengo que ponerme linimento y cosas. Esa es la diferencia. Pero hay que apuntarse a algún lado, pues no podemos vivir eternamente en este ayayay. No, por supuesto, ahorita Venezuela necesita una movilización, y más que una movilización, también la organización de las Claro. personas. Y para esto nosotros llamamos a las personas a organizarse desde los diferentes gremios. La protesta social en este momento es muy importante. Las protestas intergremiales que se puedan dar entre el magisterio, la Federación Médica, la CTV con la Federación de los Trabajadores, el movimiento estudiantil, que ahora más que nunca surja la lucha social, que las personas en sus comunidades se organicen en asamblea, que debatan un proyecto de reconstrucción nacional del país, sobre todo que se organicen para la movilización, para la lucha, para las diferentes formas de lucha que hay que emprender acá en Venezuela, y que de verdad surja una protesta de carácter popular y democrático que permita salir del gobierno. Y bueno, la situación que hay actualmente en Venezuela es llamar a la rebelión popular para salir de este gobierno. No con las armas porque nos quitan la propaganda. Pero fíjate, tú eres militante político. Y Por todo supuesto. ese discurso ya te lo compro completico. Me parece un excelente discurso. Además, yo comparto eso, es lo que quiero decir con masa y mesa. Pero hay un gentío que dice que la lucha social es contradictoria con la lucha política y que no hay que hablarle a los políticos. Entonces eso desmoviliza a nuestro propio sector. No, evidentemente que todo está en el marco de la política. El hecho de relacionarnos y demás nos hace ser seres políticos, ¿no? Claro, no, a Y- mí no me lo diga, yo fui militante hasta que me votaron del último partido. Entonces, en este momento, toda acción es política y evidentemente que todas las personas ahorita en la sociedad están buscando de salir del gremio, de Maduro, de tener un cambio político, y cualquier venezolano quiere tener un cambio político acá en Venezuela, que es lo que se llama combinar la lucha social, la lucha reivindicativa, con la lucha ya directamente política por el cambio de gobierno, por la salida del régimen en Venezuela, y hay que llevar una cosa con la otra de la mano. Como toda transición vas a tener que hablar de un gobierno. ¿Habrá un gobierno de transición que incluya el pasado o rompe con el pasado? Bueno, yo creo que ¿A qué sueñas tú? No tienes por qué saberlo. bueno, particularmente yo aspiro a un gobierno que no siga cometiendo los males del pasado, porque como te lo digo, yo creo que la dependencia en la que está sumido en Venezuela no viene solamente desde este gobierno, sino que viene desde mucho antes de la Cuarta República, y como joven, como dirigente estudiantil y como representantes de muchos jóvenes que quieren tener su futuro aquí en Venezuela, nosotros queremos que ese nuevo gobierno sea un gobierno que de verdad tenga un interés nacional, que no siga privilegiando el sector importador, el sector banquero en Venezuela, el sector de unos pocos acá privilegiados, o porque sea más barato traer los productos afuera, entonces se sigue profundizando el desempleo, las pocas oportunidades en Venezuela, sino que realmente sea un gobierno que busque desarrollar en Venezuela, desarrollar el aparato productivo, invertir en la educación, en los servicios públicos, y que de verdad permita a Venezuela tener una independencia y una soberanía. Bueno, esta niña más fe no puede tener. Y si usted no se entusiasma, usted es un apático barriga fría. Muchísimas gracias, Zairán. Gracias a usted, Lindísimo profe. discurso para la gente. Nos vemos mañana.